Bueno, pues aquí estamos, todavía con la música de la Marsellesa en nuestros oídos. Y antes de nada, y como viene siendo habitual, vamos a centrar la película en su tiempo, que fue un tiempo especialmente complicado en el mundo, el año 42, cuando se rodó la película en los estudios de Warner Brothers. Sin ir más lejos, ese año se estrena una película que sería histórica en España, que se llamaba Raza, porque el guión de esa película fue escrito por Jaime de Andrade, que encubría al general Francisco Franco, y fue un estreno muy sonado. También en ese año 42 se suicidó Stefan Zweig, junto con su mujer, que fue el escritor, entre otras, de una película que ya hemos puesto hace unas semanas, Carta de una desconocida. También murió el maravilloso poeta Miguel Hernández, sin que mucha gente supiera que se estaba muriendo precisamente ese gran poeta, porque entonces no tenía la fama y el prestigio que hoy naturalmente tiene y que se merece. También murió una auténtica leyenda del ajedrez, que fue Capablanca, quizá uno de los más grandes y brillantes jugadores, que ha dado pie a infinidad de artículos, uno de ellos de Cabrera Infante hace un par de años, que era una verdadera joya. Muere también Robert Musil, y bueno, pues es el desembarco de Guadalcanal y en realidad pues el apogeo de la Guerra Mundial que se está viviendo exactamente mientras se está rodando esta película, que para los demócratas desilusionados supuso un enorme acicate en aquella pelea que tenían. Y cualquiera de vosotros puede empezar a charlar sobre la película. Venga, pues cualquiera, yo ya he dicho... Pues yo enlazando con lo que se decía antes de empezar la proyección, con esto del romanticismo que decía Juan Miguel Lamet, que es absolutamente cierto. Yo no sé si es la primera gran película romántica del sonoro, pero casi seguro que si no es la primera se le acerca mucho. Y realmente es un caballero romántico con gabardina y no con vestido del 19, ni siquiera con armadura. Y digo con armadura porque un compañero y amigo de algunos que estamos aquí, que es cinéfilo, inveterado absolutamente, que es Manolo Marinero, decía en un libro suyo sobre Humphrey Bogart que el personaje de Rick de Casablanca tenía un poco el síndrome del caballero romántico a lo Brian de Bois Guilbert, que es un personaje de Ivanhoe, de la novela y de la película, que al final cede a la dama. Y cede a la dama porque la cede realmente. O sea, en los dos casos, en el caso de Bois Guilbert, hace que pierden la pelea, y en el caso de Rick, como habéis visto, engaña hasta el último momento en qué nombre va a poner en los salvoconductos. Uno de los mayores toques de romanticismo en los héroes románticos es la capacidad de renunciación por el amor, y esto está muy claro en esta película. Esta película, supongo que a todos os pasará, está muy enraizada con una cosa que se llama la nostalgia. No solo porque trata sobre la nostalgia de París, se les quede o no les quede a los protagonistas, sino porque se ha montado tanta nostalgia sobre la propia película, que siempre que se piensa en ella se piensa con... A mí, yo soy muy nostálgico, pero de todas maneras creo que es un sentimiento peligroso, la nostalgia, creo que hay que mirar un poco para adelante. Pero yo, y acabo pronto para que habléis los demás, quería empezar con una cosa, de esto de la nostalgia. La protagonista de esta película, que es Ingrid Bergman, y que como luego hablaremos, supongo, y se contará, hubo sus más y sus menos en este rodaje con respecto a los actores que no creían en la película, 37 años después hizo una Casablanca revisitada, como el título de tu documental. La invitaron a Hollywood cuando ya no estaba en Hollywood para una cuestión benéfica, no me acuerdo cuál era, y la recepción se le hicieron en el plató, me parece que era el número 9 de la Warner, en el mismo plató donde se había rodado Casablanca. Le abrió la puerta a Paul Henreid, que era el que quedaba vivo, el que hace Víctor Laszlo, su marido, en la película. El actor mismo que hacía el negro, 37 años después, tocó El tiempo pasará, y ella, absolutamente emocionada, como es lógico, empezó a oír que quien lo cantaba era una persona que tenía detrás, a quien no veía, se volvió, y era Frank Sinatra, que le dijo: he esperado 37 años para poderte cantar que el tiempo pasará. Entonces cogieron copas y brindaron por todos los muertos, por Mike Curtis y todos los demás, en una ceremonia de nostalgia, pero de nostalgia positiva, a mi entender, en que los propios personajes y protagonistas de esa película hacían justicia a esa película que ya era una leyenda y en la cual muchos de ellos no habían creído mientras la estamos haciendo. Y ahora ya os dejo el asunto a vosotros para que digáis lo que queráis. No, es que lo que estaba diciendo Juan Miguel de romanticismo es cierto, pero lo que ocurre es que siempre una nueva generación descubre Casablanca. El tiempo pasa, como diría la canción, as time goes by, pero siempre se van incorporando nuevas generaciones, porque la película, bueno, fue una película naturalmente premiada en su momento, ganó el Oscar, se lo dieron también al director, lo ganaron los 3 guionistas, pero digamos que no era una película de gran prestigio, fue un melodrama que había hecho la Warner con mucha categoría, con una enorme elegancia, pero tuvo que ser la gente joven, sobre todo de Harvard, los mismos que descubrieron a Renoir en los años 60 con la regla del juego, los que descubrieron esta película, y desde entonces, y yo he estado el año pasado en el Bartrell Theatre, que es un cine que está en Cambridge, en la universidad, sigue el mismo afiche original
de hace pues 62 al 90 y tantos, pues casi 30 y tantos años. Lo curioso es que la gente joven siempre en un momento de su vida apuesta por Casablanca, apuesta por las buenas causas, apuesta por el personaje de Rick, que es ese tipo que además de estar en el género de la caballería romántica, yo creo que es un poco también el prototipo de la generación perdida americana, el extranjero neoyorquino, esté donde esté, ese desarraigo, ese tipo compasado al que todo le ha ocurrido la noche antes. Eso es algo tan romántico, tan moderno, porque los diálogos de Casablanca son como de Samuel Beckett. Me parece que le dicen a él, ¿cuál es su profesión? Y él dice, borracho. Ese es un diálogo de ahora, pero de ahora mismo. Entonces creo que tiene algo incandescente que se va renovando y que yo ya creo que eso va más allá de Bogart, de Ingrid Bergman, del trabajo de Michael Curtiz, de la propia película, y creo que es el tiempo el que modifica continuamente esa película y la va acoplando a cada año que va pasando. Yo es que creo que afortunadamente siempre hay una nueva generación de románticos. El romanticismo va por oleadas y cuando se nace romántico, evidentemente. ¿Quién que es no es romántico? Claro. Decían, digo yo muy pedantemente. Entonces, cuando se tiene una edad determinada, se tiene unos sentimientos de adolescencia determinados y encima se es un romántico y se descubre Casablanca, evidentemente es un impacto muy fuerte. Pero yo quería hacer hincapié en otra cosa porque me parece interesante ir cambiando. A mí me parece Casablanca una obra maestra del cine de encargo. Normalmente, vosotros lo sabéis mejor, y yo durante mi época de productor también lo tuve que vivir, los directores no están muy convencidos en hacer eso que se llama el cine de encargo, el cine para comer, el cine alimenticio. Y Casablanca es una reunión de genios para hacer una película de encargo. Todos ellos están haciendo un trabajo profesional, simplemente profesional. Los guionistas están haciendo, y sin embargo consiguen lo que para mí es el acierto mayor de Casablanca. A mí me parece que son los diálogos más brillantes que yo he oído en muchísimos años. Cuando, por ejemplo, a poner algún ejemplo que... Muy altos en colesterol, ¿eh? Muy altos en colesterol son, Sí. son esos diálogos. He ido anotando algunos simplemente durante la proyección. Cuando le dice Ugarte, le dice a Humphrey Bogart, desprecias, ¿verdad, Peter Rick? Lorre, Humphrey Bogart, Si me llegara a pensar en desprecias, ti, ¿verdad, Rick? probablemente sí. Y dice, si llegara a pensar en ti, probablemente sí. Son de una brillantez las respuestas, y es a través de los diálogos cómo se va formando el carácter de los personajes. No a través de sus acciones, sino a través, solo al final de la película, es cuando los personajes tienen acciones. Pero hasta ese momento, hasta el último tercio, es a través de los diálogos. Y esas dos... Y a través de los diálogos, como decía Antonio antes, y ahora te dejo, porque te he pillado, No, a través de los diálogos en que están mintiéndose sobre sí mismos, los personajes, porque Rick se pasa toda la película diciendo que, que él no se juega el cuello por nadie. Yo no me Realmente juego lo que el hace es cuello por jugárselo por alguien. Porque el personaje de Claude Rains, que al final de la película, cuando tira la botella de agua de Vichy a la papelera y se marcha iniciando esa gran amistad, estaba haciéndose pasar por un cínico y luego no es tal. Y luego los diálogos que decía Juan Miguel es apasionante, el juego de intentar apuntarlos, porque yo renuncié, o sea, yo intenté apuntar y lo digo, ¿pero qué? Si es que tendría que apuntarlos todos. Es toda la película. Absolutamente todos. Yo también he apuntado unos cuantos, pero no los voy a leer, porque es que siempre pensaré que faltan muchísimos, porque hay cantidad, o sea, hay cantidad, y tú seguro que tienes más apuntados de los que has dicho. Sí, claro. sí, yo tengo aquí otro precioso que Evidentemente. dice, vine a Casablanca a tomar las aguas, esas dice, ¿qué cosas. agua? Las del desierto, y que bueno, me informaron mal. Informaron mal. Las del Es Una una preciosidad. No, yo lo que quería continuar un poco sobre lo de la película de encargo, que es muy cierto, para que yo reconozco que en eso soy un poco de excepción. A mí normalmente lo que me gusta mucho, para que no existen, por lo menos en la industria española, es muy difícil que se den películas de encargo, es decir, que un productor concibe un proyecto, encarga un guión, tino tal, y de repente llega un momento y elige a un director para que se lo haga. Eso que ocurre algunas veces en esta casa, y yo que he trabajado para esta casa, resulta que es muy gratificante hacer cosas de encargo. Normalmente en la industria del cine, en las películas, no sé por qué razón, casi siempre parten del director, con lo cual ya no son tan encargo. Pero es que esta película, Casablanca, no solo es una película de encargo, sino que yo diría que es la negación de la película de autor. Porque yo creo que es una película en que el azar ha hecho muchísimo por ella. Yo creo que esta película, como habéis dicho todos, fue una película de estudio, en algún momento incluso con alguna intencionalidad claramente política,
en que a Estados Unidos le convenía hacer una película que se marcaba claramente cuál era su posición, en contra del aislacionismo, quizás a favor de una cierta intervención. Lo de la botella de Vichy es uno de los miles de símbolos que hay en la película, muy claro de lo que significa. Que llamaron a una serie de actores, pues evidentemente que estaban en plantilla. estupendos, pero que estaban en plantilla. Claro, claro.